Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información y damos las gracias en primer lugar a la Asociación de Amistad Honduras-Cuba y al Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba de toda América Latina y el Caribe, también con delegados y delegadas de Estados Unidos, de Canadá, que se celebró hace poquito más de un mes en la Ciudad de México. Agradecerles la donación de esta remera, pullover, camiseta que llevo hoy. Hoy vamos a hablar del tema que ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación en Cuba en los últimos días, y es el papel que tiene esta plataforma llamada El Toque en la crisis económica de Cuba. El papel que tiene, porque hay que decir que no se le puede echar la culpa totalmente a esta plataforma de la situación de Cuba, pero indudablemente juega un papel en el esquema de guerra económica del gobierno de Estados Unidos. El Toque es una página web que participa, que colabora en un proyecto de inflación inducida en la sociedad cubana. Influye indudablemente porque marca el cambio de moneda informal y marca la coyuntura económica del país, el poder adquisitivo, al menos parcialmente, del pueblo cubano, y ya digo que tiene un papel en la inflación que existe en Cuba. En entrevista con la agencia EFE en noviembre de este año, es decir, este mismo mes, el director de El Toque, José Hassan Nieves, reconocía que el 50% del presupuesto de esta plataforma, El Toque, procede de la cooperación internacional estadounidense y que el presupuesto anual llega casi al $1.000.000. Eso es lo que reconoce este sujeto. Y uno se pregunta, con este presupuesto que alcanzaría al cambio informal que ellos tienen, y que es al final el que se maneja desgraciadamente en la sociedad cubana, con este presupuesto que equivale casi a 5.000 salarios de periodistas cubanos que trabajan en los medios públicos, con todo este presupuesto, ¿qué objetivo hay detrás? ¿Informar? ¿Dar un servicio monetario que el Estado no da? ¿O realmente hay un objetivo realmente de desestabilizar absolutamente la sociedad cubana para provocar un cambio de régimen? Es decir, si tiene un objetivo político claro. Bueno, yo creo que la pregunta y la respuesta van de la mano y es evidente que esto es una gran operación. Luego podemos decir si El Toque influye en el 80%, en el 50%, en el 30%, en la inflación del país, que también tiene que ver con otros factores, y que estos factores tienen que ver también con la guerra económica de Estados Unidos. Pero indudablemente El Toque tiene un papel esencial en los problemas que cada persona, cubano y cubana, sufre cada día, en el día a día de su vida. Así comenzamos nuestro programa en el que vamos a hablar del Toque y también de muchos otros temas. Bienvenido, Lázaro. Bienvenido, muchas gracias, hermano. La presentación, como siempre, el inicio perfecto. Ante todo, como siempre, dirigimos un abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos que ejercen sin pausa la solidaridad para con el pueblo cubano. Evidentemente, El Toque es un apéndice de la política de guerra del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Alterar las tasas de cambio ya crea un problema enorme en la sociedad cubana, en el pueblo cubano. Desde luego que esta gente que una vez nacieron en Cuba no tienen alma, no tienen sentimiento, no tienen sentido patriótico y sirven vulgarmente y vilmente a los intereses de Estados Unidos. O sea, este es un elemento más dentro de todo el aparato de guerra que tiene activado Estados Unidos contra Cuba, contra el pueblo cubano. Y de verdad que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que esta gente se presten a eso?
Bueno, es que están ya personas desnaturalizadas y lo que le interesa es el dinero, las ganancias económicas que vienen, que circulan a través de ese medio, de esa plataforma, y que no les importa el impacto tremendo que tiene la sociedad cubana. Efectivamente, no es todo culpa del toque, pero el toque tiene un papel muy importante en toda esta política del imperialismo de los Estados Unidos, que sí, la inflación, pero la inflación está inducida también, o una gran parte inducida desde el exterior, desde esa plataforma que llevan ya, ¿cuántos años llevan? Llevan ya un rato, ¿eh? Sí, yo creo que 5 años Sí, aproximadamente. llevan un rato, y un rato donde se ha ido perfeccionando y ha estado adaptándose en cada tramo a esa política de Estados Unidos. O sea, ellos responden a una política de guerra del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Reconoce el director del toque a la agencia Reuters, porque en noviembre hacía declaraciones a varias agencias, a la agencia EFE, hemos dicho antes, también a la agencia Reuters, y reconocía que las subvenciones del Departamento de Estado que le dan son para promover el acceso a la información en Cuba. Como si el pueblo cubano estuviera informado. Bueno, pues, y apoyar a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en la implementación de programas de diplomacia pública. Y también hay varios medios que informaban, en medios internacionales, que informaban sobre este asunto. France 24 y The Guardian decían que el toque ha recibido de forma indirecta, bueno, no tan indirecta, esto es muy directo, dinero del gobierno de Estados Unidos canalizado a través de la National Endowment for Democracy, la ANED. Digo que no es muy indirecto porque esto es un fondo que aprueba el Congreso de Estados Unidos, pero los fondos son del gobierno de Estados Unidos. Y la ANED, como tanta gente ha explicado en muchos libros y en muchos artículos, hoy en día cumple el papel que en su momento cumplió, al menos parcialmente, la CIA. A partir de diversos informes y comisiones de investigación en el Congreso de Estados Unidos, que pusieron contra las cuerdas a algunos directores de la CIA por todos los crímenes y los desfalcos y la corrupción, pues al final decidieron externalizar, terciarizar el trabajo de la CIA. Y uno de los encargos lo asumió la ANED, que es un fondo que da el Congreso de Estados Unidos, fondo del gobierno de Estados Unidos, canalizado por el Congreso, para programas pro democracia. Uno de ellos es el toque. Así llevan la democracia a Cuba, destruyendo el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de la isla. Por cierto, el pago a sus mercenarios, a los que trabajan en la isla colaborando con el toque, se hace triangulando a través de empresas pantalla como MediaPlus Experience y empresas de remesas que envían el dinero como si fueran pagos de remesas familiares. En todo caso, estamos hablando de que el toque es un producto del terrorismo económico, o es una vía para el terrorismo económico, las estrategias de inflación inducida para destruir la economía y para llevar el caos mental, sobre todo a la gente, a los pueblos. Se han introducido estas estructuras en países como Zimbabue, por supuesto Venezuela. Venezuela llegó a tener una inflación de 2 millones%, o sea, una cosa increíble. Ya no había manera de controlar eso, ¿no? Por cierto, hoy en día está bastante controlada la inflación. Argentina, Nicaragua, etcétera. Y recordemos que esto no es más que una pata de la guerra económica. La otra guerra económica que también influye en la inflación es el disparo permanente a los ingresos. Cuando el gobierno de Estados Unidos consigue que el turismo a Cuba se rebaje en un 20, en un 30, un 40%, y todos esos ingresos en divisa no llegan al presupuesto público del país o a la economía del país, también a la economía privada, lo que consigue es inflación. Es decir, que es un círculo perfecto, disparo contra los ingresos y además luego tengo un mecanismo absolutamente ficticio de cambio ilegal de la moneda para elevar todavía más la inflación que ya he creado con la destrucción de los ingresos del país.
Bueno, aquí estamos otra vez desnudando el talante, si se puede llamar talante, criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Uno repite, y no es repetir, pero es el día a día del pueblo cubano enfrentando este monstruo. Un monstruo que tiene muchas ramificaciones, que pretende doblegar la voluntad del pueblo cubano. Pretende derrotar al gobierno revolucionario. En definitiva, la revolución. Llevan ya más de 6 décadas en esa tarea. No han logrado nada ni van a lograr nada, pero tiene una serie de elementos que han hecho de esta actividad parasitaria y terrorista un modo de vida. Un modo de vida. Y están al servicio de esa política del imperialismo de Estados Unidos. No ha logrado nada, pero sí ha logrado sufrimiento en el pueblo cubano. Los que hablan de derechos humanos, los que hablan de libertad, democracia, están violando y flagrantemente la libertad del pueblo cubano, el desarrollo del pueblo cubano y la sociedad cubana, libre, independiente y soberano como tiene que ser. Pero hay un imperio en decadencia que pretende tener activa la doctrina Monroe. Y dentro de la doctrina Monroe está esta guerra económica que sufre el pueblo cubano. Hay que insistir en esto porque no es broma, no es algo así de pasada, no. Impacta muy severamente en la vida diaria del pueblo cubano toda esta política de guerra, de bloqueos y también de maldad, de totalmente maldad, porque una de esas maldades que está dentro de toda esta estructura, pues es incluir a Cuba en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Es decir, que es todo, y ahí el estar en esa lista, pues ya ataca directamente a las finanzas de Cuba, a las transacciones financieras de Cuba, con el mundo tan necesaria para poder mejorar los ingresos y desde luego la economía del país. Y precisamente esa lista, el estar en esa lista, crea inflación. ¿Por qué? Porque el país sufre una merma absoluta, en un porcentaje elevadísimo, en sus ingresos por divisa, en turismo, en sus ingresos por las propias inversiones extranjeras, que están influidas totalmente por estar Cuba en esa lista, el aumento en los costes de fletes, de seguros, etcétera, etcétera, la imposibilidad de Cuba de obtener créditos, todo eso tiene un impacto absolutamente directo en la inflación en Cuba. Y luego vienen estos señores del toque a rematar la jugada y a multiplicar todavía la inflación. Por cierto, este José Hassan Nieves y todo su equipo hablarán mucho de libertad, de democracia. Espero que no hablen de igualdad. Sobre todo viendo el pedazo de chalet que se ha comprado el amigo por $700.000 en Miami, con el dinero robado al pueblo cubano, con la... Bueno, esto es una expropiación de bienes del pueblo cubano a través de una actividad absolutamente criminal. Por cierto, existen leyes en Cuba, claro que este señor está en Estados Unidos protegido por esa mafia política de Estados Unidos, pero existen leyes como la Ley 88 del año 99, el propio Código Penal en su artículo 143, que penalizan con bastantes años de prisión la recepción de financiamiento desde potencias extranjeras para actividades contra el Estado o alineadas con el bloqueo y la guerra económica. También está el artículo 135 del Código Penal cubano, que habla del mercenarismo, es decir, que si hubiera un mínimo de justicia, los señores del toque tendrían que estar ante la justicia cubana sin duda alguna. Bueno, hablamos de la guerra económica. La guerra económica tiene muchas aristas. Hemos mencionado algunas. Hemos mencionado al toque, hemos mencionado la destrucción de los ingresos del turismo, hemos mencionado la inclusión de Cuba en una lista falsísima de países supuestamente terroristas.
Y también está la guerra contra los ingresos que ha obtenido Cuba y que, bueno, que sigue obteniendo, aunque de manera mermada por la actuación del gobierno de Estados Unidos, los ingresos a través de convenios médicos internacionales que durante años sirvieron para que en Cuba el sistema de salud público pues no tuviera los problemas que tiene ahora, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos, a través de toda su maquinaria criminal, ha conseguido destruir muchos de estos acuerdos, ha conseguido que gobiernos se plieguen a sus chantajes y sus amenazas, rompan los convenios de Cuba y Cuba deje de ingresar determinadas cantidades que destinaba para su salud pública. Además de eso, ha conseguido que millones de personas en muchos países dejen de tener la única esperanza de tener un servicio de salud como era el que le brindaban los médicos y médicas de la isla. Bueno, hay un artículo muy interesante de Omar Steiner Rivera, una persona que muy querida por el equipo de Cuba Información, que nos habla de la estrategia de boicot durante la administración o las administraciones de Donald Trump y en concreto en esta segunda administración. Por supuesto, estamos hablando no tanto de Donald Trump, sino de Marco Rubio, que es el que está obsesionado con destruir la vida del pueblo cubano. Y él nos dice que si en el primer mandato Trump consiguió cerrar el convenio Brasil-Cuba, El Salvador, Ecuador y Bolivia entre los años 2018 y 2019, que beneficiaban a millones y millones de personas, desde la Amazonía brasileña hasta, población indígena o no, de Ecuador, de Bolivia, etcétera. Bueno, aparte de quitarles el único derecho a la salud que tenían estas personas, pues lo que consiguió, y es lo que perseguían, es que Cuba dejara de ingresar mucho dinero para su sistema de salud y también que miles de cooperantes de Cuba dejaran de ingresar también un segundo salario que obtenían a través de estos ingresos. Bueno, en el primer mandato de Trump no solamente consiguieron eso, sino que también la USAID implementó un programa de $3 millones a ONGs internacionales que colaboraran con esta guerra y presionó gravemente a la Organización Panamericana de la Salud para que se retirara de apoyar a estos programas. Pero ahora, en este segundo mandato, Marco Rubio ha acelerado la máquina y está presionando sobre todo a países del Caribe para que rompan sus convenios con Cuba. Y hay algunos que ya les han temblado las piernas. Es el caso de Jamaica, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago. Algunos han cancelado los convenios con Cuba, otros han anunciado que quizá lo revisarían para que se cumplieran todas las normativas laborales, etc. Y hay que decir, y esto nos lo menciona Omar Steiner, dice, el asunto de los convenios médicos estaba en la agenda de una gira que hizo Marco Rubio por todo el Caribe. Fíjate si es importante destruir a Cuba, que en la agenda de Marco Rubio, secretario de Estado del país más poderoso del mundo, está siempre hablar de Cuba y en este caso hablar de unos convenios médicos, destruir estos convenios médicos de Cuba. Bueno, pues estaba en esta agenda porque según el gobierno de Estados Unidos en el Caribe el tema es especialmente relevante por su presencia histórica y prolongada. Será una oportunidad desperdiciada, y aquí viene la amenaza, si no lo acatan, es decir, si no rompen los convenios con Cuba estos gobiernos. La gran oportunidad aquí es la seguridad energética y el desarrollo económico. Es decir, si no rompes los acuerdos con Cuba, sabes que no vas a tener desarrollo económico ni dinerito de Estados Unidos. Bueno, está en evidencia, es claro, no hay duda del talante criminal del imperialismo de Estados Unidos. Hay que repetirlo, es criminal. Porque, y hablan de derechos humanos, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y esta gente no piensa en los derechos humanos de las personas que son asistidas por el personal de salud de Cuba?
no están violando derechos humanos de decenas de miles, millones de personas en el mundo, que la única forma de tener una mejor calidad de vida y de salud es recibiendo la atención del personal de salud de Cuba, profesional, con un alto nivel, no solo de atención médica, sino también que inciden en las condiciones de vida de esas poblaciones, que están la mayoría olvidadas de los gobiernos, olvidadas. Entonces viene este individuo, Marco Rubio, mentiroso, manipulador y también amenazador de la voluntad soberana de esos pueblos. Pero estamos viendo que no hay libertad soberana. Son pueblos que están condicionados, y cuando ya uno que ya ha firmado un acuerdo lo retira o dice que lo va a poner en pausa para estudiarlo bien, porque si no se viole, que para que no se viole esto, que no se viole lo otro, todo es una patraña que efectivamente lo que pretende es disminuir los ingresos de Cuba, destinado de forma amplia a el sistema de salud público cubano. Recuerden que es gratuito, absolutamente gratuito, y además de eso, pues lanzar la campaña de que los médicos cubanos pues no tienen el nivel adecuado, o que los médicos cubanos, médicos y médicas, pues son esclavos. O sea, todas esas barbaridades, todas esas mentiras son las que expone Marco Rubio y luego Estados Unidos, el imperio, en la mesa a la hora de negociar, ¿no? Porque dice, no, o sea, esos médicos, o sea, disminuyendo el prestigio, pretenden disminuir el prestigio ampliamente ganado de los médicos y médicas cubanos. Entonces, estos países son países pequeños del Caribe, pero que han tenido una actitud muy consecuente con el pueblo cubano. Ellos necesitan esa atención. Los pueblos de estos países necesitan esa atención, pero al imperialismo no le interesa. O sea, nada que tenga que ver con convenios con Cuba. No, a Cuba no puede entrar ni un dólar en la economía cubana. Además, acuerdos que están bien planteados, que no es algo que esté escondido, que algo que no se atenga al derecho y a las leyes del país. No, están ya firmados, aprobados, pero viene Estados Unidos y echan para atrás. O sea, ese es el drama de estos tiempos, bueno, de siempre, pero este es el drama actual que vive ya no solo la situación económica del país, de Cuba, sino también de esos países pequeños que tienen acuerdos de cooperación con Cuba. También es un drama porque una vez que se firma un convenio y que venga el todopoderoso imperio incluso a amenazar a los gobiernos supuestamente soberanos, supuestamente libres, con sanciones si no retiran esos acuerdos con Cuba. Y una cosa muy interesante que le va a gustar mucho a Lázaro es la siguiente. En todas las denuncias, nos dice el artículo, y documentos del Departamento de Estado, se citó como elemento probatorio una investigación de la ONG Prisoner Defenders. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos. Para que luego nieguen su colaboración directa con el Departamento de Estado, orgánica, absolutamente orgánica. Claro, luego tiene que decir su presidente que él no está autorizado a decir de dónde proceden los fondos. Los fondos, exactamente. No, yo no sé, no conozco, no me han dicho, no sé de dónde viene, tengo que pensar. Tengo que consultar conmigo mismo, porque él es el presidente. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, ahí está esta organización, de verdad, incalificable, sirviendo dócilmente a las políticas criminales y los intereses del imperialismo de los Estados Unidos.
esta organización cuyo presidente, recordarán, llevó a juicio, intentó pues sancionar a el compañero José Manzaneda, que está aquí, por un artículo verídico que hizo en su momento, escribió un artículo que es clavado a lo que representa esta persona y también las políticas de guerra y de Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de... Y después, en el juicio, negó, cuando le hacen la pregunta, negó o se hizo el tonto de que no sabía, que recibe otro fondo, pero que no lo puede decir. No, y dijo que él no está a favor del bloqueo. Dice, no, por señoría, como que yo no, dicen que estoy a favor del bloqueo, por favor. Es increíble, es increíble. La hipocresía, la maldad, todo junto que asiste a una persona. O sea, todo lo peor del ser humano está concentrado en una persona y en una plataforma que sirve a intereses de personas también desalmadas y personas que tienen un talante criminal para con los pueblos que quieren ser libres, independientes y soberanos, y trabajan y luchan para seguir siendo libres, independientes y soberanos. Pero eso es un problema en el área de América Latina y el Caribe, porque Estados Unidos, perdiendo ya papel, perdiendo espacio en la geopolítica regional, no lo quiere permitir. Seguimos y cambiamos de escenario, aunque no cambiamos tanto de tema, porque vamos a seguir hablando de las maniobras del imperialismo estadounidense ahora contra Venezuela. Un tuit de Elena Villar, esta gran periodista que está en Washington representando a Russia Today. Donald Trump, es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos en qué quedan. Prácticamente al mismo tiempo, el Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Bueno, son mensajes que parecen contradictorios, que bueno, no ponen mucha luz sobre el escenario de guerra, el escenario militar. La operación Lanza del Sur, eso así lo ha llamado el gobierno de Estados Unidos a esta operación militar, envío del mayor portaaviones, el Gerald Ford, mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, bueno, realmente un despliegue militar absoluto para rodear a Venezuela y supuestamente luchar no contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, que al meter la palabra terrorismo ya pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Bueno, pues uno se pregunta si las palabras de Donald Trump suavizan la situación, calman a alguien o son parte de la guerra psicológica, ¿no? Y hay varios artículos del medio Misión Verdad que recomendamos una y otra vez porque realmente dan muchas claves sobre lo que ocurre en Venezuela. En Misión Verdad hay muchos artículos que nos hablan de la situación. En uno de ellos, Aidan Simardone, este autor, nos dice lo siguiente: los países no podían comerciar con Venezuela ya que Estados Unidos les cortaría el acceso a las instituciones financieras. Él está hablando del bloqueo absoluto, sobre todo al sector petrolero venezolano, pero a su economía en el conjunto, que impuso el gobierno de Donald Trump en su primera administración. Como resultado de esto, ahora voy a dar unas cifras que yo no sé si son reales, pero indudablemente las cifras fueron muy altas y muy graves. El PIB se contrajo un 74%. Esto es una hecatombe, esto es una guerra, una situación de guerra. Esto es lo que sufrió Venezuela. Yo no sé si es real, pero vamos, que fue una contracción del Producto Interno Bruto enorme. Estamos hablando de que casi el 95% de todos los ingresos petroleros cayeron en Venezuela. La inflación llegó a 2 millones % y 7,9 millones de personas huyeron de Venezuela. Yo no sé si son tantas, pero desde luego mucha gente emigró.
Parecía que lo único que tenía que hacer Estados Unidos era esperar que el gobierno colapsara, pero no ocurrió. Y han pasado algunos años de sufrimiento y de calvario, y ahora Venezuela es una de las naciones de crecimiento más rápido, la población, al menos una parte, está regresando y la inflación está controlada. Él habla del papel que ha tenido China con unas inversiones de 60.000 millones de dólares, menciona a Rusia con su ayuda militar y la ayuda estratégica solidaria de Irán, que, por ejemplo, suministró en el peor periodo de esa crisis provocada por el bloqueo, suministró gasolina, petróleo a Venezuela para su consumo interno, en aquellos años en que había incluso colas, porque no había gasolina en Venezuela, e incluso, recordemos, Irán, de manera secreta por supuesto, llevó en aviones piezas de repuesto para la industria petrolera de Venezuela porque el bloqueo era absoluto. Total. Y, bueno, pues tuvieron ese acuerdo solidario y así poco a poco se empezó a recuperar el país. Bueno, pues recordemos, hay un portaaviones que ya ha llegado a cerquita de Venezuela con 5.000 tripulantes y el secretario de guerra Pete ¿cómo es? Hegseth ha bautizado a esta operación Lanza del Sur, en la que está la Fuerza de Tarea Conjunta, Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos. Bueno, lo que pueda ocurrir en las próximas semanas lo veremos. Indudablemente los mensajes son un tanto contradictorios. Totalmente contradictorio y para desviar la atención del núcleo de todo este despliegue naval, militar naval que tiene el Imperio de los Estados Unidos en el Caribe. Es amenazante y tienen la idea. Me llama la atención que aparezca, esta noticia de Donald Trump dijo que hay alguna negociación con el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. O sea, está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos 50 millones de dólares por alguien que dé datos donde pueda capturar, vamos a decirlo así, capturar al presidente Nicolás Maduro. Es decir, da 50 millones, pero a la vez hay conversaciones, dice el presidente de Estados Unidos, no un secretario, no, el presidente dice que hay, conversaciones con Nicolás Maduro y vamos a ver en qué queda eso, en qué termina esas conversaciones. Lo deja así. Entonces, eso es parte de esa política, de ese escenario donde hay una tensión permanente contra un gobierno y contra un pueblo. Está desplegado ahí, cualquiera se puede dar cuenta que desplegar un portaavión, el mejor que tiene la Armada de Estados Unidos en aguas del Caribe, no es precisamente el objetivo luchar contra los cárteles de la droga. O sea, es que la desproporción es tan grande y es tan evidente la falsedad de todo esto, cuando el objetivo realmente es atacar a Venezuela y apoderarse de los recursos, inmensos recursos minerales y petróleo que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, claro, el obstáculo, ¿quién es? Pues Nicolás Maduro. Y lo de los cárteles y eso después se olvida. Después, una vez que pretendidamente logren lo que quieren, pues ya después la droga va a seguir circulando, pero incluso en cantidades increíbles. No interesa esto otro. Pero hay un problemita. ¿Qué problemita? Hay un problemita para el imperialismo de los Estados Unidos. Está ahí la flota rusa. Barcos de guerra rusos han llegado a Venezuela, han atracado y están ahí hay también personal militar. Es el apoyo, de acuerdo, teniendo en cuenta los acuerdos que tienen firmado y establecido la República Bolivariana de Venezuela con la Federación Rusa.
Es decir, que la doctrina Monroe que tiene activada Estados Unidos, repetimos, tiene una respuesta proporcional por parte de la Federación Rusa. Entonces, cuando dice Donald Trump, a ver en qué termina o en qué estas supuestas conversaciones, pues tendrá también que contar con el despliegue militar naval de la Federación Rusa en el Caribe, en defensa de la soberanía del pueblo y del gobierno y pueblo bolivariano, venezolano. Hay un artículo de Hernando Calvo que habla sobre el papel que tienen las oposiciones de derechas en algunos de los países que están agredidos y asediados, que están aplaudiendo con las orejas los movimientos militares de Estados Unidos. Incluso están diciendo que no, que tiene que atacar, que tiene que bombardear. Sí, una bueno, cosa... pero pasado mañana esta gente tiene que ir a la cárcel. Pero es demencial. Una cosa... están estimulando... Sí. La agresión. La guerra a tu propio país. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses y ahora colombianos. Los vendepatrias están aplaudiendo hilarantes. Bueno, recordemos que este despliegue tiene un coste para Estados Unidos de $200 millones al día. Un detalle de todo esto, de la guerra psicológica. María Corina Machado ha salido de Venezuela. ¿Esto qué es? Un mensaje para decir, bueno, vía libre para la invasión, más guerra psicológica, la vemos ahora todos estos días, en titulares de prensa, de la prensa que aplaude también cualquier movimiento de Donald Trump, están diciendo que si Maduro ha ofrecido al gobierno de Donald Trump el manejo de las reservas de petróleo, es decir, la prensa internacional está colaborando con esta campaña, con esta estrategia, con todo este movimiento militar, político, diplomático, mediático, en favor del hegemón. Es decir, no en favor de la soberanía de un pequeño pueblo que se defiende. Los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, son un peón paramilitar de una agresión absoluta a un país. Bien dicho, paramilitar. O sea, lo que estamos viendo es cómo, y lo hemos visto en otras ocasiones, pero hay que actualizarlo para que la gente se dé cuenta. Amigas y amigos, lo que estamos viendo es una vez más el cinismo y la hipocresía de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva manejados por Estados Unidos. El imperialismo de los Estados Unidos no puede campear por su respeto, pudiéramos decir, si no tiene el apoyo, o sea, el altavoz de estos medios, de los oligopolios mediáticos al servicio de estas políticas criminales del imperio. Entonces, hay una guerra psicológica, evidentemente. Hay un estado de pre-invasión con el único objetivo, ya lo he mencionado antes, o sea, el único objetivo es destrozar un cambio de gobierno dócil, servil a los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Y decimos imperialismo y repetimos imperialismo porque es lo que es. Entonces, ahí está, desde luego que Venezuela no está sola, tiene aliados muy fuertes, aliados como Rusia, China, y eso lógicamente el imperio no quiere permitirlo, pero es que hay una cosa, José, que Estados Unidos sigue actuando. Primero, es un mentiroso, o sea, no cabe duda que es mentiroso, es manipulador, es asesino, es criminal, es todo lo peor que pueda existir en este mundo. Actúa como si estuviéramos en un mundo unipolar. Y no se ha dado cuenta que ya el mundo ya no es unipolar, está avanzando hacia el mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar caben situaciones como esta. Es decir, si Estados Unidos amenaza a Rusia, a la Federación Rusa, con naves navales y con misiles cerca de la frontera rusa, Rusia le dice, sí, yo también puedo
estar cerca de ti. Con mi armamento, pues, y también incluso un armamento más moderno del que tiene ahora mismo Estados Unidos. O sea, si tú me amenazas, yo te puedo amenazar también. Y un poco, aunque no es igual, lógicamente no es igual, repito, pero es un escenario, digamos, parecido a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Estados Unidos puso cohetes o instaló cohetes nucleares en Turquía y en la entonces Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. O sea, la guerra del mundo estuvo como después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo al borde del holocausto total. Pues bueno, ahora Rusia han llegado ya las naves, estaba mirando la noticia ayer, naves rusas están en el Caribe, en Venezuela, a 90 millas de Estados Unidos. Entonces, ahí en esas negociaciones, supuestas negociaciones que mencionó muy por encima el presidente Donald Trump, dice, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Hay un artículo muy interesante en Misión, ¿verdad?, que se llama Operación Lanza del Sur, la guerra algorítmica llega de Gaza al Caribe, que nos habla del papel que tiene las Big Tech, el Silicon Valley, las tecnológicas de Estados Unidos en esta guerra, porque claro, las guerras de hoy no son las guerras de hace 20 años o de 10 siquiera. Ya no se trata de intervenir en sentido clásico, nos dice el reportaje, desembarcos, golpes abiertos, sino de instalar una capa tecnológica de poderío delegado, donde la presencia militar no se mide en soldados, sino en bits, algoritmos y contratos de servicio. El poder de decisión se desplaza del Capitolio a Silicon Valley, del general al algoritmo. Y es que, fíjate qué cosa más curiosa, en el mes de junio, hubo una noticia que, bueno, pasa un poco desapercibida, ¿no? Y es que 4 ejecutivos de Palantir, Meta, Facebook, etc., y OpenAI fueron nombrados tenientes coroneles del ejército estadounidense en un nuevo destacamento, el 201, una unidad creada para fusionar el talento tecnológico privado con la innovación militar. Por supuesto, se han firmado contratos multimillonarios que benefician a todas estas empresas por parte del Departamento de Guerra, por parte del ICE, la institución que controla la inmigración o que reprime la inmigración, para que vean la complicidad absoluta de estas tecnológicas con la represión de la gente. O sea, los ejecutivos de todas estas tecnológicas están dentro de la cadena de mando y no precisamente como asesores, sino como ya oficiales militares. Increíble, ¿no? O sea, no, tremendo. No hay un salto al vacío ya. Total, no, un salto al vacío y bueno, yo creo que las personas tienen que ser conscientes o deben ser conscientes de todo lo que se está organizando, todo con un objetivo. O sea, Estados Unidos necesita, como potencia económica, militar y como imperio que es, necesita retomar el control. Necesita, por ejemplo, América Latina y el Caribe, ellos históricamente la han considerado como su patio trasero, ¿no? Eso es ya muy conocido. Pues ese patio trasero tiene que recuperarlo, porque hay países que dicen, no, los países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, por eso está el foco de guerra encima de esos países, la guerra económica y guerra también y acoso militar. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el Caribe impacta de una manera u otra en Cuba, en la misma Venezuela, en Nicaragua y en los países de la región que tienen una posición verdaderamente independiente, más soberana. Colombia, amenazan a Colombia también. Hay 7 bases militares ahí de Estados Unidos en Colombia. Entonces,
todo es un ajedrez peligrosísimo, pero en el cual Estados Unidos ha apostado porque es la oportunidad que ellos ven de retomar ese dominio regional. América Latina y el Caribe es una región también de vastos recursos naturales, minerales, las tierras raras de que se está hablando, el petróleo de Venezuela. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos, tener ese control y mantener ese dominio que no puede, se creen que puede tener un dominio eterno, un dominio hegemónico a nivel global eterno. Eso no puede ser, no puede ser. Y entonces ahora se encuentra con que se han quedado un poquito atrás en el tema, o sea, militar con respecto a Rusia, y tiene que lidiar con la presencia de Rusia también en el Caribe. Y no puede decir nada porque ellos están cerca de las costas, cerca de frontera con Rusia. O sea, lo que ellos hacen ahora se está revirtiendo. Lo que usted hace, bueno, nosotros lo podemos hacer también. Y es una potencia nuclear de primer nivel. Rusia no es bobería. Entonces, a ver qué pasa. Lo que vemos es que necesariamente tiene que negociar lo que haya que negociar. Si hay que negociar algo, lo que no se puede negociar es la soberanía de un país, la independencia de un país, el derecho de un país a ser libre, independiente y soberano. Eso no se puede negociar. Pero bueno, a ver, ahí está. Los rusos no se van a ir de ahí. Bueno, regresamos a Cuba y regresamos a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Nos dice Jimmy Sánchez: sugiero que inviten a las autoridades cubanas a la base naval de Guantánamo para que aprendan cómo se trata a los detenidos de una manera respetuosa con los derechos humanos, ¿verdad? Él está respondiendo a un tuit absolutamente cínico de la Embajada de Estados Unidos, que dice que condenamos los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano. Él habla de algunos presos que fueron detenidos en el 2021, el 11 de julio, por delitos, bueno, pues contra la seguridad del Estado, sedición, es decir, participación en un intento de desestabilización del orden constitucional de un país, en este caso Cuba, y por violencia clara contra bienes públicos, contra personas, puede ser policías o militantes revolucionarios, etcétera, que en Estados Unidos posiblemente tendrían una pena mucho mayor. Bueno, pero Jimmy Sánchez nos recuerda la situación de los presos en Guantánamo. ¿Cuántos años de ese limbo legal en el que pueden hacer absolutamente lo que les da la gana, tenerles décadas sin juicio, sin ningún derecho, porque todo lo que sea llamar terrorista a alguien es meterle en ese hueco, en ese limbo legal, y por eso acusan tanto ahora a Venezuela, al presidente de Venezuela, de narcoterrorista, porque lo de narco es grave, pero terrorista ya es definitivo. Sí, y no solo que sea definitivo, es una manipulación que permite al imperio moverse libremente en su andar criminal por la región y por cualquier región del mundo. O sea, que eso le da un pasaporte para hacer lo que hace, que es amenazar, agredir a pueblos soberanos. Es decir, que cuando le pone ese apellido terrorista, pues ya le da una carta, un pasaporte para hacer lo que le dé la gana. A eso nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a esos desmanes, a esa falta de ética del imperialismo que viola tranquilamente todos los derechos, ¿no? Las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, en fin, es un imperialismo que está desatado, está en decadencia, pero haciendo mucho daño. Y este imperialismo tiene a sus pequeños peones, algunos que lo hacen por dinero y otros que lo hacen por falta de cerebro, hay que decirlo. Son los que vemos algunas veces en la calle, ¿no? Muchas veces son incluso migrantes que han venido
a Europa, por ejemplo, a buscarse la vida, me da igual si son cubanos o venezolanos o de otros países, y que repiten las mismas mentiras del gobierno de Estados Unidos. Les han vaciado el cerebro, es lo mismo que el migrante que defiende a Vox. Pues bueno, es que estos algunos incluso defienden a Vox y a partidos de ultraderecha, que lo primero que van a hacer es, como está haciendo Donald Trump, expulsarte del país, ¿no? O sea, son tan idiotas, son tan falta de cerebro, Mentes colonizadas, José. Tienen las mentes que colonizadas. te repiten lo primero, que el bloqueo no existe, es mentira lo que ustedes dicen. Sí. Mira, el gobierno cubano es tan, pero tan poderoso, que ha debido comprar a 165 gobiernos del mundo, algunos inmensamente ricos, para que digan que no solamente que el bloqueo existe, sino que es un crimen y que hay que levantarlo de una santa vez. Qué poderoso es el gobierno de Cuba. Para que luego ustedes mismos digan que no funciona. Y que es mentira, que no existe, porque mira los hoteles que están construyendo. No, de verdad es que están construyendo hoteles y dicen mentira, no hay bloqueo. Uno está siempre en la tesitura de se responde a esto, es falta de cerebro, pero claro, nosotros tenemos que responder, tenemos que explicar, no para esta gente, que no le puedes convencer a una... No, a un idiota no le puedes convencer de su idiotez o de que salga de su idiotez, pero sí puedes poner como ejemplo su idiotez para explicar un tema tan grave, tan sangrante, tan criminal y que afecta tanto a millones de personas como es la política de bloqueo contra Cuba. Y Jimmy Sánchez nos acerca un meme para despedir el programa. Nos dice: para que no me pregunten más, el que tenga dudas, que se haga una autoevaluación y pregunta: ¿soy un gusano? Dice: apoyo el bloqueo contra el gobierno, aunque el principal afectado sea el pueblo cubano. 2. Apoyo cualquier acción militar contra el gobierno cubano, aunque eso implique víctimas civiles. 3. Pido más sanciones contra el gobierno cubano, aunque eso implique más sufrimiento al pueblo. 4. Estoy a favor de cerrar los vuelos a Cuba y el envío de remesas. 5. Debería mandar para Cuba a todos los emigrados que no se manifiesten públicamente en contra del gobierno cubano. ¿Soy un gusano o no soy un gusano? Total. Total. Ahí tiene el ejemplo que es un gusano. Ahí tiene. Y un gusano que, como dice, tiene las mentes, bueno, si no se puede hablar de mente, ¿no? Pero la colonización es evidente. Responde precisamente a los intereses de Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, que ve en esas personas malnacidas en Cuba el pueblo cubano. No el pueblo verdadero, el pueblo que lucha, el pueblo revolucionario, el pueblo que quiere su patria. No. En este tipo de gente malnacida es que Estados Unidos se apoya para cometer los crímenes que comete. O sea, este tipo de gente que pide incluso invasión contra su propio país, que están totalmente, no desnaturalizados, no, lo siguiente, que no piensan, no pueden pensar, están subordinados a la vida y a la ideología incluso del imperialismo de los Estados Unidos. Y esta gente estos idiotas, fíjate si tienen poco argumento. No tienen absolutamente ningún argumento. Cuando tú les tratas de explicar algo, te dice: no, pero tú no has vivido en Cuba. Tú no has vivido en Cuba y no puedes hablar de lo que... No, pero señora o señor, si yo no he vivido en Cuba, pero yo sí. Evidentemente, y tú has vivido y la gente en Cuba sabemos el sacrificio, el sufrimiento de mucha gente y las penurias, y eso lo sabemos. Pero si con eso usted no me está demostrando nada, lo que me está demostrando es que existe una causa enorme que causa ese sufrimiento, esos problemas y esas carencias. Y usted, con decir eso, no está demostrando que el sistema que usted ataca no funciona. Lo que está demostrando es que hay un bloqueo criminal de Estados Unidos que sí funciona, que funciona perfectamente, sí, que es una maquinaria destructiva e inhumana, que afecta a su propia familia y que muy posiblemente sea la causa de que usted haya tenido que emigrar del país. Claro. Pero luego le echas la culpa
le echas la culpa al gobierno. Que es que así, hay que ser idiota. No solo la culpa al gobierno, sino al sistema político, económico y social. O sea, pero ella no se va a Haití. El comunismo no sirve. El comunismo es hambre, miseria y necesidad. Y entonces, bueno, la gran parte de este mundo es comunista, porque la miseria y necesidad está extendida por todo el globo. Bien extendida, pero ellos no quieren aceptarlo, no se dan cuenta. Ellos ven, como dicen en Cuba, ¿no? La yuma. La yuma. O sea, están idiotizados totalmente. Idiotizados, pero sin posibilidad de recuperación. Bueno, que levanten el bloqueo y entonces vemos si en unos años Cuba se levanta de su enorme crisis o no se levanta de su enorme crisis. Y con tal de que levanten un poquito el bloqueo también se podría demostrar que ahí estuvieron los años en que el señor Obama levantó un poquitín el pie, un poco, nada, ni un 1%, pero ahí se demostró que el país despegó un poco, bastante, ostensiblemente, por cierto. Bueno, pues aquí despedimos el programa Solidaridad con Cuba, campañas de todo tipo para ayudar al pueblo cubano. Ahí están las cuentas abiertas de muchas organizaciones. Si entran en Cuba Información van a tener información detallada. Muchas organizaciones en todo el mundo que captan fondos, donaciones para enviar a personas damnificadas por el último huracán Melissa. Hasta el próximo programa. Mucha solidaridad con el pueblo cubano y seguimos en combate, seguimos denunciando las mentiras, las manipulaciones del imperio y de los medios de prensa, los oligopolios mediáticos a su servicio. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.